Mañanas en Libertad. Ocho y un minuto, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que tras el escándalo del CNIO, ahora les contamos un nuevo supuesto desvío de fondos de una entidad pública. Los directivos del Barcelona Supercomputer Center gastaron más de 1 millón de euros de forma ilegal con tarjetas corporativas, según publica El Español. El Barcelona Supercomputer Center es un consorcio público que gestiona el superordenador Mare Nostrum y que ahora está bajo investigación por gastos irregulares y presunta malversación de fondos europeos. El Tribunal de Cuentas detectó que entre los años 2015 y 2022 los directivos de esta entidad realizaron gastos no justificados con tarjeta por valor de más de 1 millón de euros, incluyendo alojamientos y comidas. Además, la Fiscalía Europea investiga la adjudicación de 8 millones de euros al Supercomputer Center por un ordenador cuántico financiando con fondos europeos a una empresa participada por el propio consorcio, la Kilimanjaro Quantum Tech. El contrato fue concedido con una única oferta que obtuvo la puntuación máxima. Curiosamente, el Barcelona Supercomputer Center colocó a uno de sus investigadores en el Consejo de Administración de esa empresa adjudicataria, lo que podría suponer, lógicamente, un conflicto de intereses. Y pese a conocer estas irregularidades, el gobierno español anunció recientemente nuevas inyecciones millonarias a este consorcio, concretamente de más de 60 millones de euros para un proyecto de inteligencia artificial. La UDEF ya ha registrado la sede del Barcelona Supercomputer Center bajo la supervisión de la Audiencia Nacional en una causa por posible malversación y fraude con fondos europeos. No respetan absolutamente nada. Hemos visto cómo robaban, desviaban dinero con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El dinero que hubiera tenido que ir a investigar contra el cáncer resulta que se empleaba en comprar obras de arte de dudosa calidad a, pues no sé, supongo que serían amigos, y a participar en ferias de arte y a dar charlas sobre el cambio climático. ¿Me quieren ustedes decir que tenía que ver todo eso con la investigación contra el cáncer? Pero es que en el Barcelona Supercomputing Center resulta que ponen un proyecto para hacer un ordenador cuántico. O sea, un ordenador basado en cuantos. Y al final, pues lo único que se obtiene es una pregunta. ¿Cuántos se han robado estos tíos? 1 millón de euros en gastos de tarjeta de crédito, al parecer ilegales. Adjudicaciones a empresas donde luego colocaban a un investigador del propio Barcelona Supercomputing Center y donde solo se presentaba una oferta, no sé. A ver si es que al ponerlo en Barcelona entró dentro de la rueda del 3% todo el asunto y se empezaron a llevar el 3% de los cuantos. ¿O cuántos dineros se han llevado del ordenador cuántico? Es una puñetera vergüenza todo. Cosa que tocan los socialistas y los separatistas, también a veces el PP, cosa que termina en la más absoluta corrupción. España, pues hombre, no es un país pobre. Tampoco es de los más ricos, pero bueno, España tiene dinero. Pasar una vaca, que decía el corrupto aquel de los ERES. Pero al final todo se malgasta, todo se roba, todo se lo quedan. Y te encuentras a chorizos en todas partes. Eso es hasta cierto punto inevitable. Chorizos los ha habido siempre y los habrá siempre. Lo único que se puede hacer es tratar de minimizar la presencia de chorizos, tratar de implantar círculos virtuosos, donde, bueno, pues cuando se detecta un chorizo se le castiga convenientemente, eso enseña a otros a no ser chorizos y entonces, bueno, pues
tienes un círculo virtuoso donde el número de chorizos se mantiene más o menos limitado. Pero ahora estamos en el círculo vicioso de se detectan chorizos, los chorizos no reciben el castigo ejemplar correspondiente, conclusión, todos los que todavía no son chorizos aprenden que el beneficio es mayor que el riesgo y entonces cada vez hay más chorizos. Y eso está pasando con Sánchez, ya hemos llegado a unos extremos absolutamente demenciales. Es que lo han tocado todo. Pues eso, desde el cáncer hasta los cuantos. O sea, ya ni la física pura se libra del choriceo. Ahora es física impura. Pues bueno, no sé, habrá que echar a estos sujetos, ¿no? Una noticia que hoy trae de Objective en portada y que me llama la atención. Tal vez haya alguna explicación normal, pero este tipo de cosas me está empezando a poner cada vez más nervioso por lo repetido. Escuchen. Les hablamos ahora de la empresa pública Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, que posee nada más y nada menos que 4.817 viviendas. Según publica The Objective, de todos estos inmuebles, aproximadamente la mitad, el 49%, están vacíos, unas 2.360, y 172 están ocupadas ilegalmente, según los datos del portal de transparencia. Esto supone un aumento del 18% en las ocupaciones en los primeros 4 meses de 2025, lo cual revela una gestión ineficiente del patrimonio público con propiedades sin uso o expuestas a ocupación irregular, mientras que se sigue manteniendo la presión sobre la vivienda en muchas zonas del país. Por su parte, Adif se niega a divulgar la ubicación exacta de las viviendas para evitar fomentar nuevas ocupaciones. Pero no solo eso, además dispone de numerosos inmuebles a la venta o alquiler como parte de una estrategia de optimización de activos mediante subastas públicas o venta directa. El problema de estos inmuebles ocupados también afecta a otras entidades públicas como el Ministerio de Hacienda, que tiene 37 inmuebles ocupados, o la Seguridad Social, que en 2025 contaba con 4.100 inmuebles, de los cuales algunos ya estaban ocupados ilegalmente. O sea que tenemos aquí que la Seguridad Social tiene miles de inmuebles por toda España. ¿Por qué? Adif tiene 4.000 y pico inmuebles por toda España. ¿Por qué? ¿Por qué poseen inmuebles? ¿Qué sentido tiene? La mitad de ellos desocupados. ¿Qué sentido tiene tener inmuebles desocupados en manos de una empresa que por otro lado tiene una deuda de 3 pares de narices? Bueno, perdónenme si ya no la tienen. Si no tienen la deuda será porque ha pasado a Renfe o yo qué sé, no sé cómo se la habrán repartido, pero vamos, la deuda de Renfe era monstruosa, así que o la sigue teniendo o si no la tiene es que la hemos pagado a escote todos, en lo cual pues al final seguimos teniendo la deuda pero en forma de deuda pública. ¿Por qué tienen ahí inmuebles vacíos? Por otro lado, no son estos los que dicen que es que el mercado lo tensionan, esos canallas que tienen ahí viviendas vacías y no las ponen en alquiler. Por otro lado, algunos de los inmuebles, casi 200, están ocupados con K. O sea que empresas públicas permiten que sus viviendas sean ocupadas. ¿Por quién? ¿Por qué no se actúa? Y luego la pregunta que me hago es, si Adif posee 4.000 inmuebles y la mitad no están ocupados, están vacíos, ¿quién está habitando los otros? Es que no lo entiendo. ¿Esto qué son? ¿Empresas, inmuebles que había para trabajadores ferroviarios antaño? ¿O quién está viviendo en los inmuebles de Adif? ¿Paga alquiler? ¿No paga alquiler? ¿Qué es esto? Es que me estoy acordando de lo de los inmuebles de Muface, que también Muface tiene inmuebles y resulta que dices, ¿y para qué los tiene? No, para que los funcionarios puedan en ciertos casos, pero luego al final termina un edificio de Muface en manos de la familia política de Sánchez, dedicado el bajo a un burdel y lo de arriba a picadero.
¿Por qué? ¿Con qué derecho alquilaron aquello? Además, a precio parece que jugoso. ¿Quién se está beneficiando de las viviendas de Adif, de Seguridad Social, de Muface? No sé, alguien tiene que empezar a meter mano en todo esto y aclararnos por qué se han convertido determinadas empresas públicas en poseedores de inmuebles que no se sabe muy bien quién disfruta, ni para qué lo disfruta. Bueno, esta semana no solo va a ser decisiva para Ursula von der Leyen, les comentábamos antes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse el miércoles sobre la divulgación o no de los mensajes de texto intercambiados por Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer en torno a la negociación de los contratos de vacunas. No solo va a ser decisiva para Ursula von der Leyen esta semana, sino también lo va a ser para el primer ministro francés, François Bayrou, al que le ha estallado un escándalo de abusos sexuales a menores de hace bastantes años, pues que amenaza con llevársele por delante. Escuchen. Abrimos ahora la página de información internacional porque en Francia el primer ministro francés François Bayrou deberá testificar sobre un presunto caso de abusos sexuales. Será ante una comisión parlamentaria en la que se investiga los casos ocurridos en la escuela católica privada de Notre-Dame de Betagam durante los años 90. Aunque el primer ministro francés ya ha negado conocer el alcance de los abusos, los documentos publicados por el periódico digital francés Mediapart sugieren lo contrario. El escándalo se agravó cuando su propia hija reveló haber sido víctima de abusos en el año 87 por parte de un sacerdote vinculado a una escuela asociada, una noticia que el propio Bayrou habría conocido poco antes de su publicación. Este caso ha repercutido en su imagen pública. Las encuestas reflejan una caída en su popularidad, situándose en apenas un 15% en algunos sondeos. La situación es especialmente crítica, dada la fragilidad de su gobierno, las tensiones presupuestarias y el auge de la oposición, que busca capitalizar este escándalo. Bueno, resulta que en un colegio católico pues se produjeron abusos sexuales que se han conocido ahora, abusos sexuales tanto a niños como a niñas. Esos abusos pues han saltado por la denuncia de algunos de los que los sufrieron, y resulta que el que es ahora primer ministro francés era el alcalde del pueblo donde estaba situado aquel colegio en aquella época. Él niega conocer nada, niega que tuviera noticias de lo que estaba pasando, pero resulta que hasta su propia hija fue víctima de los abusos sexuales, según ha narrado ahora. Dice la hija que no había informado nunca a su padre. Pero claro, todo el mundo se pregunta, o sea, ¿no sabías lo que pasaba con tu hija? ¿No sabías lo que pasaba en ese colegio que estaba en el pueblo de donde eras alcalde? ¿No fue nadie a denunciar los casos? Porque, por lo que se ha sabido ahora, hubo amenazas por parte del colegio a las familias que querían denunciar, amenazas, pues que no se habrían podido producir a menos que se sintieran respaldados por el poder político de la zona. En fin, un follón bastante siniestro. Y el problema es que François Bayrou es en estos momentos un primer ministro pues que se sostiene a duras penas. Ya saben ustedes que es el segundo primer ministro que ha tenido que poner Macron después de que fracasara la solución anterior. Macron, que es bastante menos listo de lo que le gusta aparentar, convocó unas elecciones para tratar de volver a ser la primera fuerza política en Francia y al final ha quedado reducido a la tercera. Quería hacer un cordón sanitario a la extrema derecha de Marine Le Pen. Ahora al final resulta que depende de Marine Le Pen para nombrar primeros ministros, porque la otra alternativa sería pactar con el enloquecido de Mélenchon, que es como Yolanda Díaz, pero en más articulado y todavía en más antisemita, que ya mira que es difícil. Mélenchon es como Pablo Iglesias, pero
menos rijoso. Bueno, el caso, que Macron está atrapado entre dos extremos. Quería ser el que rigiera sobre todo el panorama político francés y al final está, pues, prisionero de las circunstancias. Si cae Bayrou, pues tendrá que proponer otro primer ministro. ¿Con quién lo negocia? Pues tendrá que negociarlo otra vez bajo la mesa con esa odiada Marine Le Pen. Y mientras tanto, la popularidad de Macron, pues, en fin, no remonta, a pesar de los intentos de Macron de aprovechar cada ocasión que se le presenta para sacarse la foto. Pues, ¿qué tiene ya que ofrecer? No hay ideología detrás de los movimientos tipo Macron, todos estos movimientos centristas que se pusieron en marcha en Europa hace no demasiados años. ¿Qué hay detrás? Nada, salvo un intento de equidistancia absurda entre extremos que en realidad no son extremos según la misma categoría. Tú tienes por un lado a gente que se quiere cargar el sistema democrático occidental y en el otro lado tienes gente que se enfrenta a esos, pero no se quieren cargar el sistema democrático occidental. Entonces, igualar esos dos extremos es ridículo. Y tratar de situarse entre esos dos extremos que no son equivalentes, pues es todavía más ridículo. Y en eso está todo el centrismo europeo, Macron incluido. Vamos a ver qué pasa con Bayrou, que comparecerá el miércoles en el Parlamento francés, pero lo mismo, a partir del miércoles, pues hay que empezar a pensar en otro primer ministro en Francia. Bueno, y mientras tanto, bombazo de Trump, que ayer hizo un anuncio, pues no por lógico, menos impactante. Escuchen. Donald Trump anuncia que va a bajar drásticamente los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos, con bajadas de entre el 30 y el 80% del precio actual. El presidente norteamericano afirmó que esta medida va a permitir al país ahorrar miles de millones de dólares y que los costes de la salud de los ciudadanos se van a reducir como nunca antes había ocurrido en Estados Unidos. La medida va a incluir una política para que Estados Unidos pague precios similares a los más bajos del mercado internacional, lo que va a implicar que otros países tengan que pagar más para equilibrar el sistema, según explicó el propio Donald Trump. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth y replicado en X. Trump también ha prometido nuevos aranceles a productos farmacéuticos extranjeros y ha impulsado la producción nacional de medicamentos. Estas políticas se suman a una orden previa firmada el mes pasado que también buscaba fomentar los medicamentos genéricos y hacer más eficiente el programa Medicare. Eso de que en Estados Unidos los medicamentos son mucho más caros que fuera de Estados Unidos, pues es una verdad incontestable. O sea, pero vamos, 3 veces más, 5 veces más, 8 veces más. O sea, es escandaloso. Hace tiempo retuiteé un informe al respecto de cómo los gastos sanitarios en Estados Unidos, o sea, lo que se paga por una prótesis, lo que cuesta una prótesis, lo que cuesta un medicamento de uso común, lo que cuesta un medicamento especializado, pues la diferencia con lo que cuesta en la Unión Europea es brutal. Y dices, ¿y por qué? ¿Dónde está el asunto? Entonces señala Trump en su comunicado ayer en redes que el argumento que se suele dar es que, bueno, que hay que amortizar el coste de investigación y desarrollo. Y dice, hombre, sí, me parece estupendo, pero ¿por qué lo tenemos que amortizar subiendo los precios en Estados Unidos y no distribuyendo el coste entre todo lo que se vende en todo el mundo? Ahí hay algo rarito que enlaza además con la enorme, porque es enorme, corrupción en el sistema sanitario americano. Hace tiempo retuiteé un informe sobre la corrupción en Estados Unidos en el sistema sanitario que alcanza por encima de los 100.000 millones de dólares anuales, simplemente en pufos, malas aseguradoras. O sea, es brutal. Y no es ajena a esa corrupción
Pues la tendencia de las farmacéuticas a cobrar mucho más en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. Y por supuesto, las contribuciones a las campañas electorales de determinados políticos, por ejemplo Bernie Sanders, por parte de las farmacéuticas americanas, pues son notables. ¿Tiene esa diferencia de precio que ver con que a lo mejor algún político americano está untado y entonces permite a las farmacéuticas cargar ahí a lo bestia los precios? Pues no lo sé, pero Trump ha dicho que va a aprobar una cláusula por la cual no se podrá vender un medicamento en Estados Unidos a mayor precio de lo que se venda en otro país. Y me parece muy bien, alguien tiene que meter mano a ese escándalo, porque es un escándalo. Eso, pues, va a perjudicar a otros países, por supuesto. Las farmacéuticas, si quieren mantener el nivel de beneficios, tendrán que subir precios en otros sitios para equipararlos a los precios americanos. Pero vamos, es que es normal. Si fuera al revés diríamos, pero oiga, porque a mí me cobran 5 veces más que a un francés, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que está diciendo Trump, que se ha acabado. Hay un caso donde puede estar justificado cobrar menos. Por ejemplo, un país africano afectado por alguna epidemia terrible. ¿Tiene sentido a ese país africano cobrarle lo mismo que puedas cobrar en Francia o en Estados Unidos por un medicamento? Pues no, pero eso lo tendrás que tratar, bueno, pues con una legislación especial o con medidas especiales para ayudar a esos países. Pero esa ayuda no puede venir toda de Estados Unidos, porque ahora la cosa era, las farmacéuticas cobran en Estados Unidos mucho más, en Europa se vende a un precio razonable y luego en África se subvenciona. Bueno, vale, bien, subvenciones en África, pero bueno, tendremos los europeos también que aportar nuestra parte, ¿no?, en esa subvención. No va a ser todo con los beneficios que se obtienen en Estados Unidos. Bueno, esto va a provocar un terremoto en la industria farmacéutica y tengo curiosidad por ver qué va a decir algún político americano ante esta propuesta de Trump. ¿Qué va a decir Bernie Sanders, que a quien las farmacéuticas financian las campañas electorales? Va a estar interesante. Vamos con Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias destacadas de Estados Unidos que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos informando que el subdirector del FBI publicó una actualización detallada sobre las operaciones de la oficina, afirmando que la agencia está enfocada en eliminar a los inmigrantes peligrosos y proteger a los niños. En sus declaraciones, el funcionario reveló que estas operaciones apenas están comenzando y se intensificarán en las próximas semanas. Alertó a los criminales que tienen los días contados. Por otra parte, Estados Unidos e Irán llevaron a cabo este fin de semana una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. El encuentro se da en un contexto marcado por la exigencia de Washington de acabar con cualquier tipo de enriquecimiento de uranio en ese país y la negativa de Irán para dejar de hacerlo. En la misma jornada se supo que Google pagará $1.375 millones a Texas en un acuerdo histórico para resolver 2 demandas que acusan a la compañía de rastrear la ubicación personal de los usuarios, búsquedas de incógnito y datos de voz y faciales sin su permiso. Esto es todo por hoy. Les invito a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web voz.us, también en la aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Diane.